28, casi 30 ya de esta mañana, les decíamos al inicio, todo indica que el Viceministerio de Transporte se quedó sin presupuesto para abonar el subsidio que corresponde a las empresas permisionarias del Sistema Metropolitano de Transporte Público de Asunción y su área metropolitana. Queremos entender qué fue lo que ocurrió, si no hubo la previsión debida y bueno, y sobre todo cómo encarar lo que se tiene luego de deuda y cómo se va a encarar los próximos meses de lo que resta del 2023. Tenemos mitad de año todavía por delante y ya nos quedamos sin fondos. Qué bueno. Le agradecemos a los compañeros. Don Oscar Estar, ¿cómo le va? Buen día, viceministro de Transporte. Buen día, Silvio. Buen día a la audiencia. Queremos entender, viceministro, cuál es la realidad respecto al tema subsidio. Quedamos sin recursos, sin presupuesto, sin fondos. ¿Cómo viene la mano? En realidad, Silvio, de hecho, cuando yo asumí acá en el viceministerio hace 2 meses, tampoco había ya recursos para pagar subsidios, recursos presupuestarios. Y a partir de ahí empezamos a trabajar con reprogramaciones que nos permitieron conseguir los recursos mes a mes para ir pagando las deudas que teníamos con las empresas de transporte público por los subsidios de los meses que ya sabían que habían ellos transportado a los pasajeros, ¿verdad? Entonces, ahora de vuelta conseguimos una reprogramación que nos permite hacer todos los pagos que nosotros habíamos calendarizado con la gente de Cetrapan y que después socializamos también con los otros gremios, ¿verdad? O sea, el 31 de mayo tuvimos una reunión, ahí calendarizamos los pagos que ya se fueron cumpliendo. La semana pasada se empezaron a hacer los pagos que tenían relación con la semana pasada. Esta semana y la semana que viene vamos a cumplir con el calendario que llegaba justamente hasta el 7 de julio. Para eso tenemos recursos que son los que se habían reprogramado. Salió el decreto de reprogramación la semana pasada. ¿Y después de julio qué? Y a partir de ahí tendremos que ver nuevas reprogramaciones, ya sea dentro del Ministerio de Obras Públicas o inclusive ver si en alguna otra institución hay recursos que no están siendo ejecutados, porque normalmente pasa eso en el sector público, algunos proyectos no avanzan como uno esperaba, entonces puede ir viendo que no se está ejecutando como se esperaba el presupuesto y sacar recursos de esas líneas presupuestarias. Pero sí, es algo que hay que ver. Quedamos con los representantes de Cetrapan de reunirnos de vuelta el lunes de la semana que viene para ya empezar a pensar en la calendarización a partir del 7 de junio, que es lo que teníamos calendarizado hasta ahora. Es una disputa, una pelea, en el buen sentido de la palabra, prácticamente mes a mes, viceministro. ¿Y de qué fondos mensuales estamos hablando? ¿Cuánto es el monto que cada mes se destina a este subsidio? Todos los meses varía, pero son más o menos unos 28 mil millones de guaraníes. 28.000. Sí. De hecho, actualmente el Estado está pagando la mitad del pasaje, ¿verdad? O sea, el valor real del pasaje es 4.600, el usuario paga 2.300 y el Estado está pagando los otros 2.300. Varía todos los meses, baja un poco, sube un poco, pero más o menos en promedio esos son los montos y eso hace que corresponda a una gran cantidad de recursos financieros. Y que se tiene que sacar de algún otro paquete ya asignado, ¿verdad? O sea, que se tiene que afectar necesariamente otro programa. Sí, en el caso el del MOPC, que fue lo que hicimos hasta ahora, son proyectos que no están teniendo el avance que se esperaba que tengan a principios de año, ¿verdad? Y que estaba prevista la ejecución presupuestaria en esos proyectos, son los que se está sacando para llevar al pago de subsidios. Pero sí, es una cuestión de mes a mes. Esperamos que para el próximo año ya se contemple en el presupuesto la totalidad de los recursos necesarios, si bien siempre después hay que pelear mes a mes por el plan de caja, por los recursos financieros, pero por lo menos si ya está previsto en el presupuesto, eso hace que sea más fácil después la administración de los pagos y sobre todo más previsible, ¿verdad? Lo importante es darle previsibilidad a las empresas de transporte público de cuándo van a cobrar esa otra mitad del pasaje que es la que paga el Estado. Y esa es una herencia ya prácticamente para las autoridades entrantes, viceministro. Sí, ahora mismo se está trabajando en el presupuesto. Justamente hoy firmé una nota que tiene relación con eso, sobre tratar de ampliar un poco lo que está previsto inicialmente
en el sistema presupuestario para el subsidio para el año que viene. Pero sí, sería ideal tener todo el monto por lo menos presupuestado y después pelear solamente por los recursos financieros, el plan de caja mes a mes. ¿Y va a seguir esta misma modalidad, este mismo esquema de subsidio, o se plantea algunas otras reformas un poco más estructurales y de fondo? No, el sistema de transporte público requiere reformas estructurales. El subsidio yo creo que es una buena herramienta porque eso permite que el usuario de transporte público pague solamente la mitad del pasaje, y nosotros necesitamos que más gente se mueva en transporte público, o por lo menos que la gente que se mueve en transporte público no se baje el transporte público y se empiece a mover por motos, autos, porque para la sociedad la mejor forma de trasladarse en la ciudad es en el transporte público. ¿Por qué? Porque el espacio es limitado, ¿verdad? Las calles y avenidas tienen un espacio limitado, y en el bus en el que se mueven 70, 80 personas, se ocupan, no sé, 10 metros cuadrados o 20 metros cuadrados, y en el auto entre 80 personas, o sea, un cuarto de metro cuadrado por persona, y en el auto que nos movemos entre 1, entre 2, ocupamos 2, 3, 4 metros cuadrados por auto. O sea, es una cuestión racional económica lo que está detrás de esta idea. O sea, no es una cuestión solamente de altruismo, de ayudarle al que menos tiene, que se mueve en transporte público. Es una cuestión económica. No hay forma de que todos nos movamos en vehículo particular. Entonces, el que se mueve en transporte público, de alguna manera nos está subsidiando a nosotros los que nos movemos en transporte particular, porque nosotros usamos una parte del espacio que ellos liberan en la vía pública, en los estacionamientos, en los gastos que se hacen para control, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que seguir insistiendo en mejorar el transporte público, y una de las formas de hacerlo, por lo menos para el usuario, es que pague un precio menor del que pagaría si no existiese la posibilidad de que el Estado pague una parte del pasaje. Uh-huh. Bueno, ¿cuál es el futuro de Óscar Star? No sé, aún realmente todavía no tuve conversaciones con el nuevo gobierno al respecto de eso. Uh-huh. Seguramente que van a iniciar la transición acá también en el viceministerio esta semana. La semana pasada tuvimos una reunión con la ministra designada, y a partir de ahí veremos qué nos depara el futuro. Sí, señor. Gracias, don Óscar, muy gentil como siempre. No, al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad. Adiós, señor. Redondeando un poquito, hasta el 7 de julio van a estar haciendo los pagos correspondientes, y a partir de allí tendrá que encaminarse una nueva reprogramación del presupuesto. 28 mil millones de guaraníes aproximadamente es el promedio que destina el Ministerio de Hacienda, el Estado paraguayo, para las cajas, para las cuentas bancarias de los empresarios del transporte en concepto de subsidio. Esto representa, multiplicando por 12, unos 336 mil millones de guaraníes al año en concepto de subsidio. O si no, hay que pagar la tarifa real. Información de último momento nos traslada hasta la zona de Caaguazú. Ya tenemos el informe policial acerca del hallazgo de un cadáver cuya causa deberá determinarse en el corredor de una vivienda ubicada en el barrio San Isabel, sobre la calle San Miguel de la ciudad de Caaguazú, propiedad de Blas Atilio López, de 41 años. Se trata de Francisco Arza, de 53 años, domiciliado en San Lorenzo, dice el informe preliminar. Fue convocado el personal de criminalística, así también el Ministerio Público y el forense, para determinar la causa de esta extraña muerte.